Algunas dificultades que se presentan para las personas con autismo. Dificultades en la adaptación a los ritmos y a la organización del trabajo escolar. Frecuentemente, alumnos con necesidades educativas especiales son demorados a la hora de escribir o de realizar tareas, haciendo que su nivel sea por debajo de sus compañeros, ritmos diferentes. Se hace necesario cierto tipo de adaptaciones para mejorar diferentes procesos cognitivos y de funcionamiento. Ejemplos: consignas de trabajo en fotocopias. El profesor integrador copiará las consignas del estudiante. Flexibilidad en tiempos o apoyos. Historia de vida. Javi, por ejemplo, es un chico de 12 años que asiste a la escuela común. En ocasiones se debate obsesivamente entre los tamaños, formas y longitudes adecuadas de los palitos de la letra P y de los rulos de la letra L. Eso, que resulta incomprensible para sus docentes, puede ser una situación que a Javi le lleve muchos minutos y le genere muchísima ansiedad. Por supuesto que trabaja sobre la temática con su terapeuta y en la escuela también se trabaja sobre el tema, pero mientras tanto hay que tratar de brindarle posibles caminos de solución que hagan que la rigidez de Javi no lo excluya de su continuidad en la escuela común. Creemos que no es excesivo lo que se le pide en la escuela, pero también es necesario negociar flexibilidad con los distintos actores de la institución. Javi no es el único que tiene alteraciones cualitativas de la flexibilidad, la escuela también suele tenerlas, lo que por otra parte constituye un tipo de sintomatología propia del cuadro. Dificultades para compartir con otros compañeros, momentos de ocio o de actividades escolares grupales. Para las personas con Asperger, el trabajo en el salón de clases es estructurado, rutinario y organizado. No suele presentar problemas para su realización, pero cuando llega la hora del recreo o tiempos libres, sin ningún tipo de orden o estructura, suelen sentir incertidumbre, ansiedad, agobio y angustia al no saber qué hacer o cómo actuar. Alberto, un adolescente con síndrome de Asperger, vivía los recreos como un territorio de arenas movedizas, donde nada estaba definido de antemano, donde la libertad de temas, actividades y de movimientos resulta una pesadilla. ¿Qué hacer? ¿Acercarse a los compañeros que conversaban en el patio? ¿No acercarse? ¿Sería mejor quedarse en el aula? Estas cavilaciones podrían durar varios minutos y a modo de maniobras distractivas agotar 5 o 10 minutos del recreo. Sin embargo, esa duda obsesiva ya se había vuelto sumamente insoportable y disfuncional para Alberto. Necesitaba planear con anticipación qué hacer en tiempos muertos, y el recreo para él lo era. Resolver con quién conversar, de qué hablar. Para Alberto todo esto era, además de un gran esfuerzo, no es que no le gustara compartir tiempos de ocio con pares, sino que no sabía cómo hacerlo. El trabajo sobre los vínculos con compañeros debe constituir un objetivo estratégico en cualquier abordaje psicoeducativo. Falta de comprensión de sutilezas sociales, aparente ingenuidad frente a travesuras o a bromas que los pares comparten entre sí, generando aislamiento del niño ante la falta de comprensión y complicidad con sus pares en diferentes situaciones de la cotidianidad. Cuenta Miguel, un joven con síndrome de Asperger, que en segundo año de educación básica primaria tenía un profesor al que sus compañeros llamaban Risitas. Ese era el sobrenombre que le habían puesto. Él pensaba que realmente se llamaba así y cuando lo veía le decía hola Risitas. El profesor, como era de esperarse, un día se enojó con Miguel. Después de 15 años de ese episodio, Miguel reflexionaba que le gustaría encontrarse al profesor y pedirle disculpas. Era obvio que él no había tenido mala intención y que en ese momento la ingenuidad le jugó una mala pasada. Ser visto por los demás como alguien extraño, que solo se interesa por sus cosas o problemas muy específicos, sobre los cuales plantea preguntas de manera obsesiva o realiza comentarios siempre sobre ese mismo tópico. La persona con Asperger presenta algún tipo de estereotipías motoras, en situaciones de ansiedad, angustia, frustración,
Además de esto, la inflexibilidad es mayor en contenidos obsesivos y limitados de pensamiento. En algunos casos, el perfeccionamiento en diversas tareas o áreas de acuerdo a su interés es más rígido. Este es uno de los aspectos más significativos. Suelen ser juzgados por su desorden o despistes a diferencia de cuando las cosas le gustan. Dificultades para entender convenciones sociales relativas a jerarquías de poder en el contexto escolar. Un alumno no se dirige del mismo modo a un compañero que a un docente o a un directivo. Aníbal, un joven con síndrome de Asperger, tiene conciencia de que las otras personas tienen creencias, deseos, emociones y puede de hecho emplear términos de referencia mental. Sin embargo, en las situaciones concretas de interacción con otras personas presenta diferentes limitaciones. Puede meter la pata al decir algo inconveniente sin tener en cuenta que la otra persona lo puede tomar a mal, hacerle preguntas íntimas en medio de una conversación de aspectos generales y no personales, no respetar conversaciones sociales, por ejemplo, marcharse de un sitio sin saludar o interrumpir a una persona para contar algo que él quiere, sin preocuparse por el interés que puede tener el interlocutor por ese tema o que puede sentirse ofendido por ser interrumpido. Falta de flexibilidad frente a cambios imprevistos, de consignas, de horarios o de lugares de trabajo, de cancelación de una excursión. Las personas con autismo necesitan de un ambiente estructurado y a la vez que les permita anticipar lo que va a suceder. Cambios sin aviso se convierten en catastróficas para el sujeto. En cuanto a los cambios de las personas con Asperger, los pueden asimilar siempre y cuando se les haya dado una explicación clara y pertinente. Utilizar agendas visuales, cajas o calendarios de anticipación con el fin de anticipar situaciones que van o pueden ocurrir. Los pictogramas tachados indican que esa acción no se ejecutó. El acetato encima del pictograma indica que esa acción se ejecutó de manera satisfactoria. Falta de iniciativa para la comunicación y la relación con pares o formas inadecuadas y o fallidas de intentos de establecer vínculos. Esteban, un joven estudiante universitario con síndrome de Asperger, de quien ya hemos hablado, relata decepcionado una situación vivida al comienzo de clases. Ávido por hacerse de amigos y amigas, intenta vincularse con sus futuros compañeros, trata de iniciar una conversación como el resto de los jóvenes a quienes observa. El primer día de clases, toma asiento y espera ansioso la oportunidad de conversar. De repente, mira a la compañera sentada al lado suyo y le dice, ¿y tu vida cómo va? Obviamente este tipo de conversación puede resultar extraña o fuera de lugar. Esteban no llega a darse cuenta de que su pregunta supone un cierto nivel de confianza y de complicidad con su interlocutor. Esteban desea establecer vínculos, pero a menudo sus intervenciones son desajustadas al contexto pragmático de comunicación interpersonal y termina teniendo consecuencias contrarias a las esperadas. Dificultades para adecuarse a los tiempos de trabajo escolar, sobre todo cuando su excesivo y rígido perfeccionismo lo lleva a centrarse en detalles de la tarea y en una realización minuciosa y lenta de actividad. Franco es un chico de 26 años que asiste a la universidad, puede estudiar y pasar los exámenes sin mayor dificultad, pero uno de sus problemas es el tiempo para resolverlo. Con frecuencia necesita repasar una y otra vez lo que ha escrito. Este trabajo minucioso y detallado de revisión puede hacer que su tarea deba durar 3 horas cuando cualquier alumno lo resolvería en hora y media. No es capaz de tener en cuenta que su profesor espera de él en el tiempo promedio estipulado, y aunque sabe que nadie evaluará esos detalles, la compulsión a chequearlos es muy difícil de manejar para Franco. Es importante anticiparse y buscar estrategias para el ingreso de la persona con trastornos de desarrollo al ámbito escolar, dando apoyos y herramientas según requerimientos del sujeto, contribuyendo a su buen desarrollo y bienestar. Derechos reservados. Autores: Mónica Rodríguez Ruiz, Aleidi López, Diana Rodríguez, Universidad Pedagógica Nacional.